Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Las palabras de la actriz italiana Francesca Chillemi, sorprendida en las calles de Roma a la salida de un plató, consiguieron sacudir en poco tiempo no solo a los periodistas allí presentes, sino a todo el mundo de las revistas europeas. Francesca, que cayó inesperadamente en el centro de los intensos debates, amores, embarazos y acusaciones que giran en torno al triángulo formado por Diletta Leotta, Can Yaman y Demet Özdemir, no se contuvo por primera vez y explotó ante las cámaras. El drama de este trío nos ha agotado a todos. La declaración que comenzaba con esta breve frase era en realidad la expresión de meses de paciencia, de la rabia que se había ido acumulando en su interior y, tal vez, de una frustración reprimida. Francesca Chillemi ya era consciente de que su nombre se mencionaba desde hacía meses en este complejo entramado de relaciones debido a su estrecha relación con Can Yaman en la serie que protagonizaba. En cada entrevista, pronunciaba frases diplomáticas y se contentaba con decir, solo soy una colega. Sin embargo, esta vez no fue así. Esta vez, su tono de voz era más duro, sus palabras más claras. Francesca, que no solo atacó a Can, sino también a Demet y Diletta, casi desveló los entresijos del teatro del centro. Una de las primeras frases que salieron de la boca de Francesca fue, una persona puede tener una aventura. Incluso puede tener relaciones complejas. Pero otra cosa es escenificar el drama de estas relaciones para todo el mundo. Este trío ha convertido ahora las cámaras, los escenarios e incluso las redes sociales en un campo de batalla personal. Y te lo digo francamente, no solo les agota a ellos, sino también a nosotros. Con estas palabras, Francesca recalcó que no solo su propia tranquilidad, sino toda la industria se ve afectada por estas relaciones. En su discurso, Francesca también mencionó específicamente las recientes declaraciones de Diletta Leotta, una mujer puede estar embarazada y, por supuesto, ser emocionalmente sensible. Pero eso no le da derecho a humillar a otra mujer, a atacarla constantemente. Diletta utiliza la maternidad como demostración de poder. Pero no debería olvidar que la maternidad no es solo una condición biológica, sino que también requiere una postura moral. No se sabe cómo resonarán estas palabras en el frente de Diletta, pero estaba claro que Francesca ya no quería seguir observando lo que ocurría desde lejos. Criticó a Demet Özdemir de una forma más comedida, pero que invita a la reflexión. Admiro mucho a Demet como actriz, pero últimamente veo que está demasiado metida en este drama. A veces quedarse callada no es una postura, solo prepara el terreno para un incendio mayor. Si de verdad quiere acabar con este caos, debería volver a encontrar su centro. Aunque estas declaraciones parecían apoyar a Demet por un lado, subrayaban que en realidad se había convertido en una parte que alimentaba este caos. Las palabras de Francesca, que quizá resonaron más, iban dirigidas a Can Yaman. Entiendo la contradicción de Can, pero por muy talentoso y carismático que sea, esto no le exime de su responsabilidad en el caos, dijo en tono emocionado. Y luego vino la siguiente frase, un hombre no puede amar a dos mujeres al mismo tiempo. Si las hiere a las dos, en realidad no ama a ninguna. Esta afirmación era una crítica directa tanto al matrimonio de Can Yaman con Demet como a su cercanía con Diletta. Francesca también se refirió al impacto de todos estos acontecimientos en su carrera. Soy actriz, llevo años trabajando, pero ahora mi nombre está en la prensa rosa no por mi actuación en una serie, sino porque estoy en el mismo marco con Can Yaman. Esto es inaceptable. No puedo seguir permitiendo que mi reputación se vea ensombrecida por un triángulo amoroso. Esta declaración fue un claro indicio de que Francesca ya no se quedaría callada y lucharía por su reputación profesional a causa de estos hechos. Tras estas declaraciones, que tuvieron una gran resonancia en la prensa italiana y turca, las redes sociales se dividieron en dos. Mientras que algunos consideraron las declaraciones de Francesca muy tardías pero apropiadas, otros usuarios empezaron a preguntarse, ¿por qué se pronuncia ahora Francesca? En concreto, algunos usuarios de las redes sociales afirmaron que ella también estuvo un tiempo unida sentimentalmente a Can y sugirieron que podría haber celos bajo esta declaración. Sin embargo, las palabras de Francesca, yo no soy el personaje de esta historia, solo soy alguien que tiene que mirar, fueron en realidad una respuesta clara a tales especulaciones.
Tras el incidente, el representante de Francesca también intervino y declaró: Francesca Chillemi ya no quiere que se la relacione con este asunto. Quiere centrarse en su carrera y sus proyectos. Sin embargo, puede que sea demasiado tarde. Francesca no se limitó a expresar una opinión con estas declaraciones, ahora se ha convertido en parte de esta historia. Ahora todas las miradas vuelven al trío formado por Can, Demet y Diletta. Es una curiosidad saber qué tipo de reacción se producirá desde cada frente ante el claro y duro exabrupto de Francesca. Se está discutiendo cómo responderá Diletta Leotta a la referencia al énfasis en la maternidad, si Demet guardará silencio esta vez o si hará otras declaraciones con la fuerza de este apoyo. Can Yaman se encuentra de nuevo en una encrucijada crítica. Cuanto más tiempo guarde silencio, más crecerá el fuego a su alrededor. Las palabras de Francesca Chillemi: el drama de este trío nos ha agotado a todos, no son solo el reproche de una actriz, sino que reflejan el estado de ánimo de una época. El mundo de la prensa rosa ya no solo habla de los amores de las estrellas, sino también de las vidas, carreras y reputaciones ensombrecidas por estos amores. Y parece que este drama aún no ha llegado a su acto final. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.